Keanu Reeves estaba sentado en un Taco Bell, intentando pasar desapercibido, cuando notó a una madre luchando por pagar la comida de cumpleaños de su hijo. Lo que hizo a continuación desencadenó una serie de eventos que nadie habría podido imaginar. Antes de continuar con esta historia, cuéntanos desde dónde nos estás leyendo, y si disfrutas relatos como este, no olvides seguir el canal porque mañana tendremos otra historia especial para ti. El aire de la tarde era fresco, pero Serena apretó con firmeza la pequeña mano de Roberto mientras se dirigían hacia el Taco Bell. Ella lo miró y vio cómo la emoción iluminaba sus ojos marrones, una energía infantil que en ese instante era su única fuente de alegría. «Hoy es mi día, ¿verdad, mamá?», preguntó Roberto mientras sujetaba su mochila con diseño de dinosaurios, un regalo improvisado de la pasada Navidad. Su voz estaba llena de ilusión y felicidad, todavía intacta ante la dura realidad. «Claro que sí, campeón, hoy todo se trata de ti», respondió Serena, esforzándose por mantener una sonrisa mientras ajustaba la correa de su bolso en su hombro. Sabía que este simple viaje a un restaurante de comida rápida era lo más cercano a una fiesta de cumpleaños que podía ofrecerle. Mientras caminaban, Serena intentó apartar de su mente los cálculos constantes que la acosaban. Había contado y recontado el dinero en su cartera, buscando maneras de estirar esos pocos billetes. Con cada paso, un sentimiento de culpa se hacía más fuerte en su interior. Quería más para Roberto, pero últimamente todo lo que podía brindarle eran promesas vacías y un esfuerzo agotador por aparentar optimismo. «¿También hay pastel, mamá?», la pregunta de Roberto casi hizo que Serena se detuviera en seco. Él la miró con una sonrisa incompleta, le faltaba un diente, pero esa sonrisa era tan pura y auténtica que Serena nunca quiso apagarla. «Hoy es tu día, campeón», repitió, inclinándose para acomodarle la chaqueta, «pero recuerda lo que hablamos. Solo podemos elegir una cosa y el almuerzo será especial. ¿De acuerdo?». Su voz era suave, pero cada palabra pesaba en su corazón, temerosa de desilusionarlo. Roberto asintió con la cabeza, fingiendo comprensión, pero Serena notó un destello de desilusión en sus ojos. «Está bien, mamá», dijo, desviando la mirada hacia adelante. Era demasiado pequeño para ocultar lo que sentía, y eso partió el corazón de Serena mientras avanzaban. Ella lo observaba de reojo, capturando cada detalle, cómo hablaba con entusiasmo, cómo saltaba sobre cada grieta en la acera, cómo su rostro brillaba con inocencia. Incluso los detalles más pequeños le recordaban que estaba haciendo lo mejor que podía. Pero, ¿era suficiente? Serena recordó cuánto había cambiado su vida en 5 años. Roberto tenía apenas 2 meses cuando su padre decidió que no estaba listo para ser padre. Desde entonces, Serena había enfrentado la soledad, el cansancio extremo y la inmensa presión de ser todo para alguien tan pequeño. Roberto era su fortaleza, pero incluso las bases más sólidas pueden tambalearse. «¿Estás cansada, mamá?», preguntó Roberto, notando que Serena había bajado el ritmo. «Un poco, pero nada que me impida invitarte a un almuerzo especial», respondió ella, apretando su mano con más fuerza. Serena no quería que él percibiera lo agotada que estaba, tanto física como emocionalmente. Cuando finalmente llegaron al Taco Bell, Serena se detuvo frente a la puerta. Sacó su pequeña billetera y verificó una vez más que el dinero estuviera allí, 6 pesos con 45 centavos, apenas suficiente para una comida de niños y una bebida pequeña. Cerró los ojos por un momento, tomó una respiración profunda y cuadró los hombros como si estuviera a punto de librar una batalla emocional. Los ojos de Roberto brillaron con una intensidad única mientras se quedaba inmóvil frente al colorido menú que colgaba en la pared del restaurante. Su emoción era casi palpable, como si aquel tablero luminoso fuera un portal a un mundo de posibilidades. Señaló una de las imágenes con un entusiasmo que parecía contagioso. «Mamá, quiero ese taco enorme. Mira cómo se ve». Serena le devolvió una sonrisa que apenas disimulaba la tristeza detrás de sus ojos. Sabía exactamente lo que iban a pedir antes incluso de entrar, pero aún así fingió estudiar el menú como si estuviera considerando todas las opciones. «Claro, campeón», dijo con voz dulce, aunque por dentro sentía el peso de sus palabras. «Vamos a hacer que este día sea inolvidable. ¿De acuerdo?». Apretó un poco más la pequeña mano de Roberto, como si buscara anclarse a algo que le recordara por qué seguía adelante. Sin embargo, detrás de aquella sonrisa estaba la sombra de una culpa que no dejaba de crecer. Respiró profundamente, como si se preparara para una batalla que solo ella conocía, y cruzaron juntos la puerta del restaurante. El aire estaba impregnado de ese aroma cálido y especiado que parecía prometer un momento de felicidad.
Pero Serena no podía disfrutarlo. Su mirada escaneó el lugar, notando con alivio que apenas había algunas personas sentadas en sus mesas. Menos ojos significaban menos vergüenza, menos probabilidades de que alguien viera la lucha interna que llevaba consigo. Roberto, por su parte, estaba en su propio mundo. Sus ojos, grandes y llenos de vida, no se apartaban del tablero de menú que dominaba el mostrador. «Mira, mamá, tienen tacos gigantes», exclamó, señalando una imagen que mostraba un combo con bebida y papas fritas. Serena asintió con una sonrisa y dijo: «Sí, lo vi. Se ve increíble, ¿verdad?». Por dentro, sabía que aquello no era una opción. Mientras avanzaban hacia el mostrador, trató de ignorar el nudo que se le formaba en el estómago. Cuando llegaron, la cajera lo saludó con un tono indiferente, sin levantar demasiado la vista. «Buenas tardes, ¿qué les puedo ofrecer hoy?». Serena, con una sonrisa forzada que casi se desmorona, respondió: «Un combo infantil de tacos, por favor». Volteó hacia Roberto, quien estaba a su lado, vibrando de emoción. «Y una bebida pequeña, ¿verdad, campeón?». Roberto asintió rápidamente, pero luego su mirada regresó al tablero, y su voz se llenó de ilusión. «¿Podemos pedir papas fritas también?». Serena sintió que su corazón se apretaba un poco más. Tragó saliva antes de responder. «Cariño, las papas fritas no vienen con el combo, pero los tacos serán deliciosos. Te encantarán». Por un momento, vio el destello de desilusión en los ojos de Roberto. No dijo nada, pero su pequeño suspiro le llegó como un eco que resonaba en su interior. Mientras la cajera ingresaba el pedido, Serena luchaba por mantener una fachada firme. Quería tanto decir que sí, que podían pedir lo que quisieran, pero no hoy. Hoy no era posible. Cuando el pedido estuvo listo, Serena cargó la bandeja con cuidado y la llevó hasta una mesa junto a la ventana. Roberto se sentó frente a ella, balanceando las piernas bajo la mesa con la despreocupación que solo un niño podía tener. Ella colocó el plato frente a él, observando cómo su rostro se iluminaba al probar el primer bocado. Mientras tanto, Serena se sentó con un vaso de agua entre las manos, su estómago vacío, pero su corazón lleno de algo que intentaba ser consuelo. Había tomado decisiones difíciles, pero ver la sonrisa de Roberto mientras disfrutaba de su comida hacía que el sacrificio valiera la pena. Sin embargo, lo que Serena no sabía era que ese día estaba lejos de ser uno más. En cuestión de minutos, algo extraordinario iba a suceder. Algo que cambiaría por completo no solo ese cumpleaños, sino también sus vidas. «¿Por qué no estás comiendo, mamá?», preguntó Roberto, frunciendo el ceño mientras desenvolvía su taco con cuidado. Serena sonrió, pero su respuesta salió con un tono suave que no podía ocultar la mentira detrás de ella. «No tengo hambre, cariño. Verte feliz me llena lo suficiente». Roberto la observó con una seriedad poco común en alguien de su edad, como si tratara de descifrar algo más allá de sus palabras. Tras unos segundos, se encogió de hombros y dio su primer mordisco al taco. Serena se quedó mirándolo, forzando una sonrisa mientras sentía como la realidad la aplastaba por dentro. No era solo el hambre lo que la vaciaba, sino la mezcla de sacrificios constantes que empañaban incluso los momentos que deberían ser de pura alegría. Mientras Roberto comía despreocupado, charlando sobre su día en la escuela y sus sueños de convertirse en paleontólogo, Serena comenzó a notar las miradas de los demás comensales. Una pareja de ancianos les dirigía ojos llenos de amabilidad, pero a unas mesas de distancia, una mujer bien vestida, con un aire altivo, la miraba de arriba abajo con desdén apenas disimulado. Serena tragó saliva y apartó la mirada, intentando ignorar esa sensación conocida, ese juicio implícito. Había pasado por esto antes, tantas veces que ya sabía lo que esas expresiones significaban: pena mezclada con desaprobación, una mezcla que quemaba más que el hambre. «Voy a ser paleontólogo, mamá», anunció Roberto, interrumpiendo sus pensamientos mientras sus ojos brillaban de emoción. «Estudiaré dinosaurios y, cuando encuentre uno, te llevaré conmigo a verlo». Serena dejó escapar una pequeña risa, una de las pocas auténticas que había sentido en días. «Me encantaría, campeón. Sé que serás el mejor paleontólogo que el mundo haya visto jamás». Lo decía con una convicción que quería que él sintiera, aunque por dentro le costaba imaginar un futuro diferente al presente que cargaban. Cada día parecía una lucha interminable, facturas acumulándose, alquiler atrasado, la incertidumbre constante de si tendría lo suficiente para lo básico. Pero entonces miraba a Roberto.
Su energía, sus sueños, su manera de encontrar luz incluso en las sombras más densas. Él era su ancla, su razón, su esperanza. Mientras hablaban, la puerta del restaurante se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire frío que hizo que Serena se estremeciera. Su mirada se desvió hacia el hombre que acababa de entrar. Su rostro era inconfundible. Keanu Reeves. Él lucía tranquilo, casi desapercibido, como si el restaurante fuera uno de tantos y su presencia no tuviera mayor importancia. Pero para Serena, ese momento pareció detenerse, como si el destino le hubiera puesto una pausa a su agotadora realidad. Ella no podía saberlo aún, pero ese hombre que acababa de cruzar la puerta traería consigo un cambio que ninguna mirada de juicio podría detener. Roberto terminó el último bocado de su taco, se limpió las manos con una servilleta arrugada y miró a Serena con ojos que brillaban de emoción. «Ahora podemos hacer el pastel, mamá». El corazón de Serena se encogió. Había estado preparándose mentalmente para esta pregunta desde la mañana, pero escucharla en la voz esperanzada de su hijo la golpeó como una ráfaga helada. Inspiró profundamente y, con una sonrisa que apenas sostenía, respondió: «Roberto, cariño, recuerda lo que hablamos. Hoy solo podíamos elegir una cosa, y tú elegiste el almuerzo». El entusiasmo de Roberto se desvaneció como un globo perdiendo aire. Su sonrisa desapareció lentamente, y sus ojos se fijaron en el plato vacío frente a él. «Pero es mi cumpleaños», murmuró tan suavemente que Serena tuvo que inclinarse para escucharlo. Ella extendió la mano por encima de la mesa y sostuvo la de él, pequeña y cálida. «Lo sé, mi amor. Y quiero que sepas que eres el chico más especial del mundo, incluso sin un pastel». Roberto asintió lentamente, pero su decepción era evidente, una sombra que se posaba sobre su rostro. Serena sintió como su pecho se apretaba con un nudo de culpa, pero mantuvo su sonrisa firme. No podía dejarse quebrar, no ahí, no frente a él. Se levantó con la bandeja vacía en las manos, arrojando los restos a la basura y recogiendo una servilleta extra para Roberto. Cuando volvió, él seguía sentado en silencio, jugueteando con la pajita de su bebida, un gesto que desgarró aún más el frágil control de Serena sobre sus emociones. «Realmente quiero un pastel, mamá», susurró Roberto de nuevo, sin levantar la mirada. Serena abrió la boca para responder, para intentar consolarlo con palabras vacías, pero una voz interrumpió el momento. «Disculpe, señora». La cajera, una joven de cabello recogido y expresión impaciente, se acercaba a la mesa con una sonrisa forzada. «Solo un recordatorio, su pago no se ha procesado. Son 6 pesos con 45 centavos». El tiempo pareció detenerse. Serena se quedó helada, incapaz de reaccionar por unos segundos. Estaba segura, completamente segura, de que había pagado al hacer el pedido. Pero entonces abrió su pequeña billetera y lo vio, unas pocas monedas, nada más. «Pensé que ya había pagado», dijo, esforzándose por mantener la calma mientras el pánico comenzaba a arremolinarse dentro de ella. Su voz salió más débil de lo que esperaba. «Debe haber un error». La cajera alzó una ceja y cruzó los brazos, visiblemente irritada. «Es lo que marca la caja, señora. Si quiere, puedo revisar, pero necesitamos procesar el pago». Serena asintió, tragándose la vergüenza mientras sentía las miradas desde las otras mesas. Podía notar a la pareja mayor que antes la había mirado con amabilidad, ahora desviaban la mirada, incómodos. Una mujer bien vestida murmuró algo al hombre a su lado, claramente refiriéndose a ella. «Todo está bien, Roberto», dijo Serena, volviendo la atención a su hijo mientras rebuscaba por tercera vez en su billetera, como si por arte de magia apareciera un billete que sabía que no existía. El sonido de las monedas al caer sobre la mesa llenó el silencio del restaurante. Cada pequeño tintineo era como una sentencia, amplificada por el eco incómodo de un espacio casi vacío. Roberto inclinó la cabeza, observando a su madre con esos grandes ojos llenos de preocupación. «¿Estás bien, mamá?», preguntó, su vocecita temblando un poco. Serena sonrió con rapidez, aunque sentía que su rostro se rompía con el esfuerzo. «Sí, cariño, todo está bien. Solo dame un momento, ¿de acuerdo?». Pero todo estaba lejos de estar bien. Las miradas, el silencio sofocante, la presión de no tener suficiente. Roberto, sentado a su lado, observaba a su madre con ojos inocentes, aunque preocupados. Serena podía sentir las miradas de las mesas cercanas. Algunas curiosas, otras críticas.
Sabía exactamente lo que esas personas estaban pensando. ¿Por qué alguien saldría a comer sin suficiente dinero? Señora, la voz de la camarera interrumpió los pensamientos en espiral de Serena. Sus palabras estaban impregnadas de impaciencia. Le faltan 2 pesos. Y solo un recordatorio. Las propinas son parte del salario del equipo. Cruzó los brazos, sus ojos fijos en la figura encorvada de Serena, quien tragó saliva con dificultad, sintiendo el ardor de la humillación subiendo por su garganta. Pensé que sería suficiente, respondió Serena con voz temblorosa mientras dejaba caer las monedas que le quedaban sobre la mesa, tratando de contar de nuevo. Pero no importaba cuánto lo intentara, la suma seguía siendo la misma. Estaba corta. Roberto la miró, luego dirigió su atención a la camarera. ¿Podemos pagar más tarde, mamá? Como cuando compramos comida en casa. Su sugerencia era inocente, una solución lógica para un niño, pero sus palabras no hicieron más que profundizar la vergüenza de Serena. Así no es como funciona, chico, espetó la camarera sin siquiera mirarlo. Su tono era frío, casi despectivo, y cortó a Serena como un cuchillo. Serena respiró profundamente, luchando contra el impulso de disculparse excesivamente o de romper en llanto. «Puedo correr a casa y traer el dinero», sugirió, esforzándose por mantener la compostura. «Vivo cerca, no tardaré mucho». La camarera arqueó una ceja y dejó escapar una risa breve y burlona. «Señora, hemos escuchado esa excusa muchas veces. Déjeme llamar al gerente». Se giró sobre sus talones y caminó hacia el mostrador. Serena la siguió con la mirada, el estómago encogido en un nudo, mientras la camarera murmuraba algo al gerente. Ambos intercambiaron miradas rápidas en dirección a Serena y Roberto. La camarera incluso señaló hacia ellos, de forma discreta pero evidente. El gerente pareció considerar la situación por un momento, pero finalmente sacudió la cabeza, indicándole con un gesto que manejara el problema a ella misma. Serena lo observó todo desde la distancia, su rostro ardiendo de vergüenza. Podía sentir cómo se encogía, cómo se volvía pequeña e invisible. Para ellos, no era más que otro inconveniente en un día de trabajo ordinario. Cuando la camarera regresó a la mesa, su expresión era aún más rígida. «Lo siento, señora, no puedo tomar ese riesgo», dijo la camarera, cruzando los brazos con una expresión de firmeza. «He perdido demasiado dinero de esa forma». Antes de que Serena pudiera responder, Roberto, que había permanecido en silencio hasta ese momento, levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Disculpe, señora», dijo con una voz temblorosa. «Hoy es mi cumpleaños. Solo queríamos celebrar». La camarera apartó la mirada por un breve instante, pero rápidamente recuperó su postura seria. «Lo siento», respondió con tono seco, «pero eso no cambia las reglas». Serena cerró los ojos por un momento, luchando contra la frustración y la vergüenza que crecían dentro de ella. Su mente buscaba una solución desesperadamente, pero cada idea parecía un callejón sin salida. Finalmente, se puso de pie, sintiendo el peso de todas las miradas del restaurante sobre sus hombros. «Está bien», murmuró con un hilo de voz. «Dejaré mi billetera aquí y volveré con el dinero». La camarera alzó una ceja, aparentemente satisfecha. «De acuerdo, pero no tardes». Serena respiró profundamente y se volvió hacia Roberto, tratando de calmar su propia voz. «Vuelvo pronto, cariño. Quédate aquí, ¿de acuerdo?» Roberto asintió, aunque sus ojos mostraban un destello de miedo. Serena acarició su cabello desordenado y se giró hacia la puerta, sintiendo como cada paso era observado y juzgado por los demás comensales. Mientras tanto, Roberto se quedó sentado en la mesa, aferrándose con fuerza a su vaso de refresco, en un esfuerzo por mantenerse tranquilo. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en tan solo unos minutos, algo completamente inesperado ocurriría. Un pequeño acto que cambiaría el curso de su día de una forma que jamás imaginaron. En el mostrador, el cajero, aún con el ceño fruncido, levantó la mirada al ver que alguien se acercaba. Frente a él estaba Kenú Reeves. Sin decir mucho, colocó un billete de 50 pesos sobre el mostrador y, con voz calmada, dijo: «¿Puedo pagar por esa mujer y su hijo? Y, si es posible, agregar algo especial para ellos». La cajera lo reconoció de inmediato y parpadeó incrédula. «¿Usted es Kenú Reeves?» Él sonrió apenas y se llevó un dedo a los labios, pidiendo discreción. «No hace falta que digas nada. Solo quiero que tengan un buen día».
El cajero tragó saliva, visiblemente nervioso, pero asintió. Por supuesto, señor. Me encargaré de ello. ¿Hay algo más que le gustaría añadir? Kenú pensó por un momento antes de responder. Tal vez un pastel. Parece que es el cumpleaños del niño. Claro, dijo el cajero, ahora con una renovada admiración. Haré que el pastel llegue a su mesa. Kenú esbozó una sonrisa breve. Gracias. Salió del restaurante de manera tan discreta como había llegado, antes de que alguien pudiera notarlo. Lo único que dejó tras de sí fue un silencioso acto de bondad, esperando que ese gesto hiciera que su día fuera un poco más brillante. Unos minutos más tarde, Serena regresó apresuradamente al restaurante, sosteniendo $2 arrugados en su mano. Su rostro seguía marcado por la preocupación mientras se dirigía a la mesa donde Roberto la esperaba. Pero, al llegar, se detuvo a mitad de camino. Sobre la mesa había un pequeño pastel decorado con crema batida y chispas de colores. Una vela solitaria brillaba suavemente en la parte superior. Roberto estaba sentado con las manos juntas, mirando el pastel con una tímida sonrisa. «Mamá, mira», exclamó emocionado, señalando el pastel. «Una señora lo trajo. Dijo que era otro regalo». Serena, aún atónita, se sentó junto a su hijo. «¿Un regalo? ¿De quién?». Roberto se encogió de hombros, con una expresión de inocente felicidad. «Solo dijo que alguien lo pagó y que debía disfrutar mi cumpleaños». Serena miró a su hijo y luego al pastel, sintiendo que una cálida gratitud se apoderaba de su corazón. En medio de un día que parecía perdido, alguien había hecho lo impensable, les había devuelto la esperanza. Serena miró alrededor del restaurante, todavía incrédula por lo que veía. Finalmente, llamó a la camarera, que se acercó a la mesa con una expresión algo vacilante. «Disculpe», comenzó Serena, sin apartar los ojos del pastel que brillaba sobre la mesa. «¿Qué pasó aquí? Salí unos minutos y, ahora esto», señaló el pastel con confusión. «No entiendo». La camarera ofreció una pequeña sonrisa, aunque lucía algo incómoda. «Un cliente pagó su cuenta, señora», respondió con calma. «También nos pidió que añadiéramos el pastel porque mencionó que era el cumpleaños de su hijo». Serena permaneció en silencio, aturdida, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Un cliente?», preguntó finalmente, incapaz de ocultar su desconcierto. La camarera titubeó un momento, luego se inclinó un poco más hacia ella y bajó la voz. «Era Kenú Reeves», susurró casi como si fuera un secreto. Los ojos de Serena se abrieron de par en par. «¿Kenú Reeves?», repitió, incrédula. La camarera asintió con la cabeza. «Sí». Dijo que no quería llamar la atención, pero insistió en pagar todo antes de irse. Serena se quedó inmóvil, como si su cuerpo no supiera cómo reaccionar. Giró lentamente hacia Roberto, que estaba completamente ajeno a la conversación. El niño masticaba felizmente un trozo de pastel, con una gran sonrisa en su rostro. «¿Kenú Reeves?», murmuró Serena para sí misma, todavía tratando de asimilarlo. ¿Por qué alguien como él haría esto? La camarera se encogió de hombros, ofreciéndole una sonrisa cálida. Parecía una persona realmente amable. Eso es todo. Serena se dejó caer en su silla junto a Roberto, su mente aún dando vueltas alrededor de lo ocurrido. Miró la cara iluminada de su hijo, completamente absorto en el pastel de cumpleaños. «Mamá, ¿crees que es un superhéroe?», preguntó Roberto de repente, levantando la vista con curiosidad infantil. Serena sonrió mientras una lágrima silenciosa se deslizaba por su mejilla. «A veces, cariño, creo que las personas normales pueden hacer cosas que parecen de superhéroes. Y hoy, creo que él fue nuestro». Roberto sonrió con entusiasmo y volvió a concentrarse en su pastel, balanceando las piernas felizmente bajo la mesa. Serena, por su parte, echó una última mirada hacia la puerta del restaurante, como si esperara verlo aparecer de nuevo. Pero Kenú ya se había ido. Había desaparecido sin alarde alguno, dejando atrás algo más profundo que un simple pastel o una cuenta pagada. Había dejado una chispa de esperanza. Algo que Serena no había sentido en mucho tiempo. Cuando terminaron el pastel y se marcharon, Serena sabía que ese día no terminaría como había comenzado. Lo que no podía imaginar era que aquel pequeño acto de bondad sería el inicio de una cadena de eventos que cambiarían su vida para siempre. Esa noche, en el diminuto apartamento que compartía con Roberto,
Serena no podía apartar de su mente lo que había sucedido. Mientras su hijo jugaba alegremente con sus dinosaurios en la sala, tarareando una melodía que aún llevaba la alegría del pastel de cumpleaños, Serena se sentó sola en la mesa de la cocina. Con la cabeza entre las manos, repasaba una y otra vez el evento. «Keanu Reeves», murmuró. La idea seguía siendo casi imposible de creer. Una de las estrellas más grandes de Hollywood había pagado su cuenta, había pedido un pastel para su hijo, y luego se había ido sin esperar nada a cambio. Serena abrió su billetera y miró los pocos dólares arrugados que había llevado al restaurante esa tarde. Por un instante, sintió una extraña mezcla de gratitud y alivio. Aquel gesto, tan simple y al mismo tiempo tan poderoso, había transformado un día que comenzó en frustración y humillación en algo que ni ella ni Roberto olvidarían jamás. Alzó la mirada hacia la sala y vio a Roberto, lleno de alegría, hablando con sus dinosaurios como si estuvieran celebrando con él. Por primera vez en mucho tiempo, Serena permitió que la esperanza la abrazara. Tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. A la mañana siguiente, mientras Roberto estaba en la escuela, Serena ordenaba la cocina. Abrió su vieja computadora portátil para buscar trabajo, pero el familiar saludo del desánimo regresó mientras se desplazaba por los listados habituales, salarios bajos y horarios imposibles para una madre soltera. Estaba a punto de cerrar la computadora cuando sonó su teléfono. Frunció el ceño. No solía recibir muchas llamadas. Respondió vacilante. «Hola, buenos días». «¿Serena Martínez?», preguntó una voz al otro lado. «Sí, soy yo». «¿Quién llama?». «Mi nombre es Steve Parker, soy el gerente de un supermercado local aquí en la ciudad. Estuve en el mismo restaurante que tú anoche y vi lo que pasó». Serena se quedó helada. «Oh, ¿estabas en Taco Bell?». «Sí», respondió Steve amablemente. «Me impresionó cómo manejaste la situación. Sé que debió ser un momento difícil, pero mantuviste la calma y pusiste a tu hijo primero. Eso dice mucho sobre el tipo de persona que eres». Serena no sabía qué decir. «Gracias, pero, ¿por qué me llamas?». «Bueno», continuó Steve, «mi supermercado está contratando. Es un puesto de servicio al cliente con horarios flexibles y un salario un poco mejor que el promedio. También ofrecemos beneficios como seguro médico, que imagino que podría ser útil para ti y tu hijo». Los ojos de Serena se llenaron de lágrimas. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Me estás ofreciendo una entrevista?». «Sí», respondió Steve con una sonrisa que se reflejaba en su voz. «Me encantaría que vinieras para que podamos hablar más sobre eso. ¿Qué piensas?». El corazón de Serena se aceleró. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el universo estaba trabajando a su favor. «Por supuesto que me encantaría. Ni siquiera sé cómo agradecerte». «No necesitas agradecerme», respondió Steve. «Solo ven mañana a las 10 de la mañana. Te enviaré la dirección. Estaré allí». Cuando colgó, Serena se quedó inmóvil por un momento, absorbiendo la noticia. Por primera vez en mucho tiempo, algo bueno había sucedido sin que tuviera que luchar desesperadamente por ello. Cuando Roberto llegó a casa de la escuela esa tarde, Serena lo esperaba con una sonrisa radiante. El niño dejó caer su mochila al suelo y corrió hacia ella. «Mamá, ¿por qué estás tan feliz?». Serena se arrodilló frente a él, sosteniendo sus pequeñas manos. «¿Recuerdas ayer cuando ese hombre pagó nuestra comida y te compró un pastel?». «Sí. Fue el mejor día de mi vida», respondió Roberto con entusiasmo. «Bueno, creo que ese día nos trajo más que solo un pastel», dijo Serena con una sonrisa. «Hoy recibí una llamada telefónica de un hombre que estaba en el restaurante anoche. Vio lo que pasó y quiere darme una oportunidad de trabajo». Los ojos de Roberto se abrieron de par en par. «Mamá, eso es increíble». «Sí, cariño. Si todo va bien, tendré un nuevo trabajo, uno que nos ayudará mucho». Roberto la rodeó con sus brazos en un fuerte abrazo. «Sabía que todo saldría bien, mamá. Es por el chico de los pasteles, ¿verdad? Es como un ángel». Serena rió, sacudiendo la cabeza. «Tal vez lo sea, Roberto». Al otro lado de la ciudad, Keanu Reeves estaba sentado en un modesto café, bebiendo un café negro y leyendo un libro. Había regresado al Taco Bell el día anterior buscando un momento de tranquilidad, como solía hacerlo, con la esperanza de pasar desapercibido. Pero cuando vio a Serena y Roberto en una situación difícil, supo que no podía simplemente mirar hacia otro lado.
No esperaba agradecimiento ni reconocimiento, era solo un pequeño gesto, algo que cualquiera podía hacer. Pero en el fondo sabía el profundo impacto que tales actos de bondad podían tener. El barista del café se acercó con la cuenta. Aquí tiene, señor Reeves. Gran admirador de su trabajo, por cierto. Kenú sonrió cortésmente. Gracias, respondió. Y estás haciendo un gran trabajo aquí. Mientras miraba la actividad a su alrededor, notó a un padre ayudando a su hijo a cortar su comida y a una camarera sonriendo cálidamente a un cliente mayor que parecía solitario. Pequeños gestos, pensó. Son estos momentos los que mantienen al mundo girando. Pagó su cuenta y dejó una generosa propina en la mesa. Antes de irse, se volvió hacia el barista y dijo: «Estás haciendo un gran trabajo. Sigue así». Mientras caminaba por la calle, Kenú sintió una tranquila sensación de paz. Sabía que no podía cambiar el mundo por completo, pero a veces, todo lo que se necesitaba era un solo acto de bondad. Y con eso, continuó su día, esparciendo un poco de luz donde quiera que iba.